Las calles empedradas del barrio de Flores, en Buenos Aires, vieron crecer a un niño de sonrisa tímida y mirada atenta. Jorge Mario Bergoglio nació un caluroso 17 de diciembre de 1936, primogénito de una familia de inmigrantes italianos que habían cruzado el océano buscando un futuro mejor. Su padre Mario, empleado ferroviario, y su madre Regina, ama de casa, le inculcaron desde pequeño dos valores fundamentales: la fe católica y la cultura del trabajo. El pequeño Jorge creció entre el aroma del ragú dominical y las historias que su abuela Rosa le contaba sobre santos y mártires. Mi abuela me marcó profundamente, confesaría décadas después. Fue ella quien me enseñó a rezar y a ver la fe como algo vivo, no como un conjunto de reglas. A los 13 años, mientras caminaba hacia una excursión con sus compañeros de colegio, sintió una extraña urgencia por entrar en la iglesia de Pío San José de Flores. Allí, impulsado por una fuerza interior que no comprendía, decidió confesarse con un sacerdote desconocido. En ese momento, relataría años después, sentí que Dios me esperaba. Fue mi primera experiencia de misericordia. La adolescencia le trajo desafíos inesperados. Una grave pulmonía lo mantuvo al borde de la muerte y los médicos debieron extirparle parte de un pulmón. El prolongado sufrimiento templó su carácter y le enseñó empatía hacia los que sufren. El dolor, cuando no te amarga, te hace comprender el dolor ajeno, reflexionaría más tarde. Trabajó brevemente como técnico químico y, según cuenta la leyenda familiar, tuvo un breve noviazgo. La vida parecía empujarlo hacia un destino convencional, pero aquella experiencia mística en la iglesia de su barrio seguía resonando en su interior, como una semilla que esperaba el momento exacto para germinar. El otoño porteño de 1956 cubría de hojas doradas las aceras cuando Jorge, con apenas 21 años, cruzó la puerta del seminario. Su decisión sorprendió a muchos, pero no a su madre, quien intuía la vocación de su hijo. Elegí a los jesuitas, explicaría años después, porque buscaba una orden que combinara disciplina intelectual con compromiso misionero. Los rigurosos años de formación ignaciana transformaron al joven Bergoglio. Entre clases de filosofía, teología y largas horas de meditación, descubrió la profundidad de los ejercicios espirituales de San Ignacio, una metodología que le enseñó a buscar y hallar la voluntad de Dios en cada circunstancia. Sus superiores pronto detectaron su aguda inteligencia y liderazgo natural. Lo enviaron a estudiar a Chile y, a su regreso, le confiaron la enseñanza de literatura y psicología en prestigiosos colegios jesuitas. Sus alumnos lo recuerdan como un profesor exigente pero cercano que mezclaba lecciones académicas con profundas reflexiones sobre la vida. Nos hacía leer a Borges y Dostoyevsky, recuerda un antiguo estudiante, y luego nos preguntaba cómo esas lecturas iluminaban nuestra fe. Tenía una forma única de conectar la cultura con la espiritualidad. El 13 de diciembre de 1969, una sobria ceremonia. Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote. Cuando sus padres se acercaron para recibir su primera bendición, su madre, conteniendo las lágrimas, susurró: «Ahora perteneces a todos». Aquella noche, el nuevo sacerdote permaneció largo tiempo en oración. Su camino apenas comenzaba, y aunque no podía imaginarlo, esta senda lo llevaría mucho más lejos de lo que cualquier hijo de inmigrantes italianos en Argentina hubiera soñado jamás. El teléfono sonó en la modesta habitación del padre Bergoglio, una mañana de 1973. A sus 36 años le comunicaban una noticia sorprendente. Había sido nombrado provincial de los jesuitas en Argentina.
Era uno de los provinciales más jóvenes del mundo, en un momento especialmente turbulento para el país sudamericano. Los años 70 argentinos estaban marcados por la violencia política, la represión militar y profundas divisiones sociales. Como líder de los jesuitas, Bergoglio navegó aguas turbulentas con astucia y prudencia. Fueron tiempos que me enseñaron el costo de tomar decisiones difíciles, confesaría décadas después. Algunos lo criticaron por ser demasiado conservador, otros por proteger a sacerdotes considerados subversivos por el régimen militar. La verdad, como suele ocurrir, era más compleja que las etiquetas. En secreto, ayudó a esconder perseguidos políticos en propiedades jesuitas y gestionó pasaportes para que muchos pudieran huir del país. Una noche, revelaría un colaborador cercano, llegó empapado a la residencia. Había estado esperando horas bajo la lluvia frente a la casa de un general para suplicar por la vida de 2 jesuitas detenidos. Su estilo de liderazgo desafiaba convenciones. Mientras otros superiores vivían con ciertos privilegios, él cocinaba para su comunidad, lavaba los platos y viajaba en transporte público. El poder es servicio, repetía a sus hermanos jesuitas, no privilegio. Al terminar su mandato como provincial en 1979, fue nombrado rector del Colegio Máximo, donde formó a nuevas generaciones de jesuitas. Allí implementó un estilo formativo que combinaba rigor académico con inmersión entre los más pobres. Sus seminaristas debían alternar estudios de alto nivel con trabajo pastoral en las villas miseria de Buenos Aires. Una pedagogía que forjaría su visión de una iglesia en salida que décadas después propondría al mundo. La Catedral de Buenos Aires parecía demasiado pomposa para aquel jesuita de gestos austeros. En 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo, auxiliar, arrancándolo de su mundo jesuita para sumergirlo en las estructuras diocesanas. Me sentí como un pez fuera del agua, confesaría años después a un amigo, pero comprendí que la obediencia a veces nos lleva por caminos inesperados. Como obispo, Bergoglio desarrolló un estilo inconfundible. Rechazó vivir en el palacio episcopal, prefiriendo un sencillo apartamento. Renunció al chofer y al automóvil oficial, desplazándose en autobús o metro por la bulliciosa capital argentina. Los fines de semana era común verlo celebrando misa en las villas miseria, donde vivían los más marginados. La primera vez que lo vi, recuerda una vecina de la Villa 21. Pensé que era un cura más. Estaba sentado en el suelo, tomando mate con los jóvenes adictos que todos evitaban. No supe que era obispo, hasta que alguien me lo dijo. En 1998, tras la muerte del cardenal Quarrasino, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires. Su predecesor había dicho, después de mí, Bergoglio. La profecía se cumplió, pero pocos imaginaban cómo transformaría la arquidiócesis. Creó párrocos in solidum para que varios sacerdotes compartieran responsabilidades en zonas difíciles. Multiplicó los centros de atención a drogadictos y enfermos de SIDA, y para sorpresa de la conservadora sociedad argentina, no dudó en enfrentarse al poder político cuando las políticas públicas afectaban a los más vulnerables. Su oficina tenía puerta abierta para todos. Una mañana, su secretaria le anunció la visita de un importante empresario. «Dígale que espere», respondió. «Estoy atendiendo a la señora que limpia la catedral». Para Bergoglio, la jerarquía del reino de Dios invertía las jerarquías del mundo. Roma lucía especialmente gris aquel marzo de 2013. La renuncia de Benedicto XVI había dejado a la Iglesia en territorio desconocido, y los cardenales llegaban al Vaticano cargados de incertidumbre. Entre ellos, el cardenal Bergoglio, con su gastada maleta y su billete de regreso a Buenos Aires ya reservado.
No vengo como candidato, confió a un colega latinoamericano mientras compartían un café. A mis 76 años, solo espero contribuir a elegir un buen pastor y regresar a mi diócesis. Los medios ni siquiera lo mencionaban entre los papables, centrando su atención en figuras más prominentes de la curia. El 12 de marzo, los cardenales ingresaron en procesión a la Capilla Sixtina, bajo los frescos de Miguel Ángel que narran la creación y el juicio final. Comenzaron las votaciones. Los primeros escrutinios no fueron concluyentes, pero algo inesperado ocurría. El nombre de Bergoglio aparecía cada vez con mayor frecuencia. La noche antes del quinto escrutinio, el cardenal brasileño Claudio Humes se acercó a Bergoglio y le susurró: «No te olvides de los pobres». Esas palabras resonaron en su interior mientras veía crecer los votos a su favor. En la tarde del 13 de marzo, el humo blanco anunció al mundo que la Iglesia tenía un nuevo papa. Dentro de la sacristía, el maestro de ceremonias preguntaba al recién elegido: «¿Qué nombre deseas tomar?». Tras un breve silencio, respondió: «Francisco, en honor a Francisco de Asís, el hombre de la pobreza y la paz». Minutos después, cuando salió al balcón de San Pedro, sorprendió al mundo con un simple «buenas noches» y pidiendo a la multitud que rezara por él antes de que él los bendijera. Aquel gesto, aparentemente pequeño, anunciaba un pontificado que rompería con muchos protocolos establecidos. El Palacio Apostólico, residencia tradicional de los pontífices durante siglos, permanecía vacío. Para asombro de la curia, Francisco había decidido vivir en la Casa Santa Marta, una residencia donde se alojaban visitantes y personal vaticano. «Necesito vivir con otros, sentir la vida normal», explicó a quienes cuestionaban su decisión. Sus primeros meses como papa revelaron un estilo sin precedentes. Desayunaba en el comedor común, pagaba personalmente sus facturas y llamaba por teléfono a personas comunes que le escribían pidiendo ayuda. La prensa mundial seguía fascinada sus gestos espontáneos, abrazando a un hombre desfigurado, lavando los pies a reclusos, deteniendo el papamóvil para atender a un discapacitado. «Lo que estamos viendo», comentaba un veterano vaticanista, «es la traducción en gestos de su visión teológica. Para él, la teología sin misericordia concreta es abstracción estéril». En junio de 2013, durante un encuentro con periodistas, pronunció la frase que quizás mejor definiría su pontificado: «¿Quién soy yo para juzgar?», respondiendo a una pregunta sobre personas homosexuales. Aquellas 5 palabras sacudieron la percepción global de la Iglesia Católica. Su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, planteaba un programa radical. Una iglesia en 1900, salida pobre para los pobres, que abandonara la comodidad para buscar a los alejados. «Prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse», escribió en una de las frases que se convertirían en emblema de su pontificado. En sus audiencias semanales, eliminó las lecturas protocolarias para establecer diálogos espontáneos con los fieles. «No quiero ser un papa enjaulado en formulismos», explicó a su equipo. «La gente necesita sentir que el papa es uno de ellos, no un ser de otro planeta». El avión papal sobrevolaba la selva amazónica cuando Francisco, asomado a la ventanilla, contemplaba pensativo aquel inmenso mar verde. Su viaje a Brasil en 2013, apenas 4 meses después de su elección, marcó el comienzo de una intensa agenda internacional que lo llevaría a los rincones más inesperados del planeta. A diferencia de sus predecesores, eligió destinos periféricos: Albania, Centroáfrica, Myanmar, Irak. En cada lugar, su prioridad no eran las reuniones con dignatarios, sino el contacto con los marginados. «Quiero que la iglesia huela a oveja»,
repetía a sus colaboradores, y para eso debo estar donde están las ovejas más abandonadas. Sus viajes generaban imágenes impactantes, caminando entre barracas de refugiados, consolando víctimas de catástrofes naturales, orando en lugares devastados por la guerra. En Lampedusa arrojó una corona de flores al mar en memoria de los migrantes ahogados. En Auschwitz permaneció en silencio absoluto ante el horror indecible. En el muro de los lamentos introdujo una oración por la paz entre sus piedras milenarias. Su diplomacia también rompía esquemas. Medió en el deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Tendió puentes con el mundo islámico y no dudó en utilizar términos como genocidio para denunciar atrocidades que la diplomacia tradicional suele evitar nombrar. La publicación de Laudato si, en 2015, lo posicionó como líder moral en la lucha contra el cambio climático. No hay dos crisis separadas, escribió, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Su visión integral conectaba la defensa del planeta con la justicia para los más pobres. En 2019, convocó un sínodo sobre la Amazonía que puso en el centro a los pueblos indígenas. Ellos nos enseñan a escuchar a la Madre Tierra, afirmó, desafiando la visión extractivista y consumista dominante. Para muchos, esta conexión entre ecología y espiritualidad representaba el núcleo de su mensaje al mundo contemporáneo. El reloj vaticano marcaba apenas las 5 de la mañana cuando la luz ya iluminaba la pequeña habitación de la casa, Santa Marta. Francisco, fiel a sus costumbres austeras, comenzaba la jornada con 2 horas de oración silenciosa. Sin esos momentos, confesaría a un colaborador, me sería imposible llevar el peso de este ministerio. A sus más de 85 años, enfrentaba la tarea quizás más compleja de su pontificado, reformar la milenaria institución eclesiástica. Con paciencia jesuítica y firmeza porteña, había ido desmantelando estructuras anquilosadas y cuestionando privilegios arraigados en siglos de tradición. La reforma financiera del Vaticano, comenzada en 2013, había destapado escándalos y resistencias. El dinero debe servir, no gobernar, repetía, mientras enfrentaba la oposición de quienes se beneficiaban de la opacidad anterior. Su determinación por transparentar las finanzas vaticanas le ganó admiradores y enemigos en 1970 en igual medida. En 2019, tras años de trabajo, promulgó una nueva constitución apostólica, Praedicate Evangelium, que reorganizaba completamente la curia romana. La revolución silenciosa avanzaba. Por primera vez en la historia, laicos y mujeres podían dirigir dicasterios vaticanos anteriormente reservados a cardenales. Su manejo de la crisis de abusos sexuales combinaba gestos simbólicos potentes con reformas estructurales. Desde reuniones privadas con víctimas hasta la abolición del secreto pontificio en casos de abusos, cada paso rompía con siglos de cultura del silencio institucional. Algunos esperaban que la reforma fuera como un fuego artificial, comentaría en una entrevista, pero yo siempre supe que sería un camino largo y gradual, sembrando hoy lo que otros cosecharán mañana. En sus momentos de descanso, seguía los partidos de su amado San Lorenzo de Almagro y mantenía correspondencia con amigos de toda la vida. Para asombro de muchos, conservaba su viejo pasaporte argentino y ocasionalmente llamaba por teléfono a comerciantes de su antiguo barrio en Buenos Aires para saber cómo anda la cosa por allá. La humanidad sin artificios de aquel jesuita octogenario había logrado lo que parecía imposible: renovar una institución bimilenaria sin romperla, transformándola desde dentro con la revolución de la ternura que predicaba incansablemente.